Extra urgente. Alina Java, retirada del caso legal del Patriota. El Patriota pide a los republicanos de la Cámara de Representantes que acaben a FISA. Existe un acuerdo secreto entre el Patriota y Robert F. Kennedy Jr. El Patriota dice que la ley provida de Arizona fue demasiado lejos, mientras Joe afirma que la política ha cambiado de sentido. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Alina Java ha tenido últimamente una agenda ocupada defendiendo al Patriota y algunos de sus asociados de los cargos presentados contra él y sus negocios. Pero parece que ahora puede estar reduciendo un poco su carga de trabajo. En un expediente judicial fechado del 7 de abril, se reveló que Java dejará de ser el abogado que representa a Allen Weisselberg, exdirector financiero de la organización Trump, en su caso legal en curso. Java ha sido reemplazado por Erin Morian, a quien Java llamó un querido amigo. Morian también tiene una relación de larga data con el Patriota. Parece que esto fue simplemente una decisión de Weisselberg de cambiar su representación sin signos de animosidad por parte de ninguna de las partes hasta el momento. El papel cada vez más importante que Java ha desempeñado como portavoz no oficial del Patriota puede haber tenido algo que ver con la decisión. Es posible que Weisselberg simplemente quiera a alguien en su equipo que tenga más tiempo para dedicar a su caso. El ahora ex abogado de Weisselberg ha apreciado recientemente en varios medios comentando los casos legales del Patriota. Ha aparecido recientemente en varios medios comentando los casos del Patriota. Alina Java ha sido reemplazada por su querido amigo Erin Morian como abogado que representa a Allen Weisselberg, exdirector financiero de la organización Trump, en un caso legal en curso, según un expediente judicial del 7 de abril. En los últimos tiempos, Java se ha convertido en un destacado asociado del Patriota, representando al presidente en varios de sus casos legales y convirtiéndose en un cliente habitual de su resort Mar-a-Lago en Florida. Morian es otro antiguo asociado al Patriota. En marzo, el Patriota se convirtió en el presunto candidato republicano para las elecciones presidenciales del 2024 tras una serie de victorias en las primarias republicanas. Esto centró la atención tanto en sus políticas como en las batallas legales en curso, y el Patriota enfrentó 4 procesos penales además de varios casos civiles. El Patriota se ha declarado inocente de todos los cargos en sus 4 casos penales y niega haber actuado mal. El 7 de abril, Weisselberg envió un aviso para cambiar de abogado al juez Arthur Engoron, quien presidió el caso de fraude civil presentado contra el Patriota por la fiscal general de New York, Letitia James. De otro lado, el Patriota está instando a los republicanos de la Cámara de Representantes a acabar a la FISA antes de las discusiones para reautorizar una sección de la ley que permite la vigilancia sin orden judicial. Acaben a FISA. Fue usado de forma negativa contra mí y muchos otros. Vieron mi campaña, publicó el Patriota. La sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera FISA permite búsquedas en el extranjero sin orden judicial y expirará el 19 de abril, informó un diario. La objeción del Patriota se refería a una parte del Estatuto FISA que permite la vigilancia nacional, pero solo después de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley obtengan una orden judicial. El organismo F, durante la primera campaña presidencial del Patriota, utilizó las disposiciones internas para obtener una orden judicial para mirar al asistente de campaña Carter Page. Posteriormente, se determinó que la petición de la agencia había omitido información clave. El presidente de inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, republicano por Ohio, dice que ha abusado de la ley para ambos tipos de vigilancia y agrega que su comité está trabajando en un paquete de reformas para los programas. La propuesta Ley de Reforma de la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, si se aprueba,
prohibirá que se utilicen investigaciones de la oposición política o informes de los medios para obtener órdenes judiciales para vigilar a ciudadanos estadounidenses, como se hizo en la orden judicial de Page. La legislación también exige que se notifique a los líderes del Congreso sobre vigilancia relacionada con políticos, pero la mayor parte de la legislación está orientada a la sección 702 y a cómo la información recopilada durante la vigilancia de objetivos extranjeros puede usarse contra ciudadanos extranjeros, puede usarse contra personas de Estados Unidos. La reforma legislativa también reducirá el número de agentes del organismo F que pueden utilizar la base de datos 702 para revisar la información recopilada sobre ciudadanos estadounidenses, alrededor de 10.000 a 550. De otro lado, durante el último año en la campaña electoral, el patriota y Robert F. Kennedy Jr. se han felicitado mutuamente a lo largo del camino. Este comportamiento es muy inusual entre personas que hacen campaña entre sí, al menos hoy en día. Es difícil encontrar algo en línea en el que hablen mal unos de otros. Varias veces durante el año pasado fueron filmados elogiándose mutuamente por diversas razones. La posición del patriota sobre la administración de Joe ha sido clara desde hace algún tiempo, pero Robert F. Kennedy Jr. ha estado en los titulares durante la campaña electoral por denunciar el historial de la administración de Joe de influir en las empresas de tecnología para censurar al público estadounidense. Recientemente afirmó que eso era mucho más riesgoso para la democracia estadounidense que cualquier cosa que el patriota haya hecho jamás. ¿Existe tal vez un acuerdo secreto que solo estos dos hombres conocen para llevar al patriota a la Casa Blanca? Robert F. Kennedy Jr. no es tonto. Sabe que tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones presidenciales como candidato de un tercer partido. Como su desdén por la administración de Joe, hecho evidente, Kennedy está compitiendo por un puesto en el gabinete de la nueva administración del patriota. De cualquier manera, la candidatura de Kennedy a la oficina oval le recuerda a la gente a otro infame candidato de un tercer partido que ayudó a dar forma a una elección anterior. Un medio informó recientemente que Kennedy calificó a Joe de un riesgo a la democracia. En una entrevista en un medio, Kennedy argumentó que Joe ha utilizado a las agencias federales para censurar el discurso político, pareciendo referirse a un caso ante la Corte Suprema que podría afectar el nivel de contacto entre funcionarios gubernamentales y empresas de redes sociales con respecto a la eliminación de contenidos. El mes pasado, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema parecían desconfiar de los argumentos de que la administración de Joe estaba diciendo no legalmente a las plataformas sociales que eliminaran conductas problemáticas. Puedo argumentar que Joe es un riesgo mucho peor para la democracia, y la razón es que Joe es el primer candidato en la historia, el primero que ha utilizado las agencias federales para censurar el discurso político y, por supuesto, a su oponente. Puedo decir eso porque acabo de ganar un caso en el Tribunal Federal de Apelaciones y ahora ante la Corte Suprema que demuestra que él comenzó a censurar, dijo también Kennedy. De otro lado, el patriota dice que la reciente legislación provida del Partido Republicano de Arizona fue demasiado lejos, después de haber afirmado anteriormente que las cuestiones del no nacimiento deberían dejarse en manos de los estados. El patriota habló con los periodistas después de aterrizar en Georgia y se le preguntó su reacción al fallo de la Corte Suprema de Arizona, que prohíbe todos los no nacimientos que no salvan vidas. Cuando se le preguntó si los jueces estatales ayer fueron demasiado lejos en su fallo, el patriota respondió: sí, lo hicieron. ¿Y eso se solucionaría?, continuó el patriota. Y como saben, se trata de los derechos de los estados, y estoy seguro de que el gobernador y todos los demás volverán a entrar en razón. Y creo que eso se solucionará muy rápidamente. La Corte Suprema de Arizona emitió un fallo el martes, volviendo al estado a una ley anterior a la estatidad de 160 años que prohíbe ese tipo de temas en casi todas las circunstancias excepto cuando hay riesgos. La ley tipifica como delito grave en cualquier persona que proporcione o suministre o administre a una mujer en ese estado, o consiga que dicha mujer tome cualquier medicamento, o use o emplee cualquier instrumento u otro medio.
lo que podría conllevar una pena de prisión de entre 2 y 5 años. La ley, que fue codificada en 1913 después de que Arizona se convirtiera en estado, incluye una excepción en los casos que pongan en riesgo a la madre. La repentina desaprobación del patriota de la legislación provida sorprendió a muchos conservadores, después de que el candidato presidencial respaldara esta semana que las cuestiones de ese tema se manejan a nivel estatal. Los estados lo determinarán mediante votación, legislación o quizás ambas, y lo que decidan debe ser la ley del país. Este es el caso, la ley del estado, dijo el patriota el lunes. Añadió, muchos estados serán diferentes, muchos estados tendrán un número diferente de semanas. Al final del día, todo depende de la voluntad del pueblo. El bando de Joe se burló del aparente giro de 180 grados del patriota en dicho tema, acusando al patriota de no apropiarse de su plataforma política. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.